¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Nuevas Miradas, el programa de conversación, de reflexión sobre los temas de interés. Hoy con un invitado que es un chileno de excepción, es un chileno que se ha caracterizado por desarrollar ideas que tienen alcance global, influyendo incluso a pensadores de alcance mundial. Humberto Maturana, el doctor Humberto Maturana, a quien le damos la bienvenida a esta conversación con esta búsqueda de las nuevas miradas, desde esa perspectiva, maestro, amigo, gurú, esto de la biología cultural, ¿cómo la podríamos definir en un contexto general? Cuando hablamos en matrística de biología cultural, lo que estamos procurando evocar es la conciencia de que lo humano ocurre desde su origen, desde el origen mismo del humano con el origen del lenguaje, hará unos 3 millones de años atrás, ocurre entrelazado lo biológico con lo cultural. Lo cultural surge allí en las conversaciones, en el vivir, en el conversar, y no es separable, no somos separables por un lado biológico y por otro lado culturales, sino que es una unidad. Y eso está presente en todo lo que hacemos, porque según lo que hacemos es como va nuestra biología y según cómo va nuestra biología es lo que hacemos. Así que cuando hablamos de lo biológico y cultural estamos haciendo referencia a la naturaleza de nuestro vivir humano. Esta línea de pensamiento es la convergencia de un biólogo que empieza a ver el ser y que empieza a descubrir un concepto clave que es esto de el devenir, el que no es tan fácil separar estos elementos que surgen en la convivencia cotidiana, surgen en la interacción, en el roce entre individuos y su realidad y su vivencia. Claro, esta reflexión proviene de hecho en el hacerse cargo de que si miramos la biología, somos seres que tenemos ciertas características porque somos seres biológicos. Pero si miramos el vivir cultural, que es una de las cosas interesantes que aparece en nuestro trabajo, ahí en matrística, es que los seres humanos venimos como personas, somos individuos, pero somos individuos en esto de ser personas que existimos en el lenguaje, y en el conversar y en la reflexión. Somos individuos que pueden preguntarse por lo que hacen. Las personas nos preguntamos por lo que hacemos, nos preguntamos si nos gusta o no nos gusta lo que hacemos, si podemos escoger. Y eso es particular de nosotros los seres humanos aquí en la Tierra y de cualquier ser vivo que vive en el lenguaje, que por el momento no hay otros de los cuales podamos decir que viven en el lenguaje. Ahora, eso del lenguaje tiene una dimensión del emisor y tiene una dimensión del receptor. El que emite cree decir ciertas cosas y asume que el receptor recibe ese mensaje. Me gustaría una reflexión en esa lógica porque se da casi por obvio que lo que se está diciendo es lo que está entendiendo el otro. ¿Eso es así? Bueno, corrientemente uno hace eso, pero resulta que no sucede eso. Uno no puede especificar lo que el otro escucha de lo que uno dice. Y el lenguaje tiene que ver con el hacer, con las coordinaciones de haceres. Entonces, si la otra persona no escucha lo que uno está diciendo, no escucha el espacio de haceres y de coordinaciones de haceres al cual se hace referencia. Y esta es una condición biológica por la naturaleza de nuestro ser, seres vivos, que operamos según nuestra estructura en cada instante, según nuestra hechura. Nuestra hechura, nuestra estructura no es fija, va cambiando según las contingencias del vivir individual. Y si los vivires individuales son independientes, entonces no nos encontramos en coherencia en nuestros haceres y por lo tanto no nos encontramos en coherencia en nuestro lenguajear. Ahí surge un elemento que a mí me parece muy importante de considerar. A mí, en nuestras conversaciones amorosas y amistosas, me ha impresionado. Y es que esto tan
dado por sabido de que esto es objetivo, en realidad no es tan objetivo porque la objetividad depende de la subjetividad, que es en el fondo lo que estamos diciendo, ¿verdad? El individuo y su circunstancia es el que se hace cargo de ese escuchar. La subjetividad, en consecuencia, tiene una dimensión muy importante en esto de el lenguaje y la comunicación. Bueno, lo que ocurre es que cuando hablamos de objetividad, hablamos bajo el supuesto implícito de que podemos decir algo sobre algo que es independiente de nosotros. Pero eso no sucede, en un sentido estricto no sucede. Lo que sucede es que hacemos cosas y si nos coordinamos en el quehacer, porque convivimos, entonces las cosas que decimos significan para cada uno lo mismo, porque nos hemos transformado juntos en nuestros haceres. Ahora, cuando uno habla de lo subjetivo, en el fondo está hablando de lo que le pasa íntimamente a la otra persona, pero no vivimos en lo subjetivo, vivimos en las coherencias o incoherencias de nuestros haceres según como sea nuestra convivencia. Y por eso es que las coherencias de las conductas de los haceres siempre requieren un tiempo de convivencia. No basta con las cosas que se dicen, porque se entienden cosas diferentes de cada uno según su propia historia, sino que el entendimiento surge de un vivir en los cuales las coherencias han surgido justamente de una convivencia en el mutuo respeto y en el placer de la convivencia. A mí me provoca como reflexión un sentido de pertinencia y un sentido de coherencia temporal este tipo de argumento en relación a lo que vivíamos hace 2 o 3 décadas atrás, el sentido de la verticalidad que estaba en todas las estructuras, en todas las instituciones y en todas las comunicaciones. Hoy el mundo se caracteriza por el sentido de la horizontalidad y aquí aparece con claridad este elemento de el otro en su legitimidad, el otro en su propia cosmovisión, en su propia forma de entender la vida y en esa búsqueda de aproximaciones. Me parece que este sentido de horizontalidad hace coherencia con esta forma de entender el acto de comunicar, el acto de lenguajear. Claro, idealmente estaríamos en la horizontalidad, pero pertenecemos a una cultura que es todavía esencialmente autoritaria, ¿no? Relaciones de dominación, sometimiento, esa es nuestra cultura, nuestro fondo cultural que vivimos. Y en ese caso lo que está en juego es siempre un juego de exigencia y obediencia. Y en la obediencia no hay colaboración, justamente la obediencia es un vivir sometido bajo una exigencia. La colaboración aparece cuando efectivamente aparece esa horizontalidad que surge del hecho del mutuo respeto. Y esta es la clave, ¿no? Esta es la clave de la sociedad, esta es la clave de las organizaciones, esta es la clave de las empresas que hacen un cambio cultural. Ese es esencialmente el cambio cultural de que estamos hablando, ¿verdad? Claro, estamos hablando de un cambio cultural, digamos, la esencia de la democracia es que nos encontramos como personas, no como jefes y subordinados, no como autoridades que exigen y personas que obedecen, sino que seres que pueden conversar porque se respetan mutuamente y entonces pueden colaborar. La colaboración no ocurre en las relaciones de autoridad. Esto a mí me parece que es de la esencia, porque el ser humano, voy a usar las mismas concepciones que he escuchado de su boca, el ser humano es un ser que le gusta colaborar, más que otra cosa. Le gusta aplicarse a lo que hace, lo hace porque le nace hacerlo y cuando le nace hacerlo, lo hace siempre con mucho amor, intentando hacerlo de la mejor manera posible. Pero eso no es la estructura que uno ve en la organización, que uno ve en la institucionalidad, que uno ve en la empresa. ¿Cuál es su reflexión sobre ese punto? A los seres humanos nos gusta hacer bien las cosas que hacemos. El niño cuando le pregunta al papá o a la mamá, mamá, ¿cómo se hace?
está diciendo, de hecho, yo quiero hacerlo también, pero quiero hacerlo bien. ¿Cómo se hace? Esa es la condición fundamental. Y eso es lo que hace que cada persona sea, en el fondo, el recurso verdadero de la creatividad en una empresa, en una organización cualquiera. Pero para que eso ocurra, para que las personas puedan hacer las cosas que hacen efectivamente en el placer de hacerlas y hacerlas bien porque quieren hacerlas, tienen que sentirse participantes del proceso de decisión de las cosas que se hacen. Y la colaboración implica eso. En la colaboración, dos personas o más personas se encuentran en el mutuo respeto y participan en la génesis de las coherencias de lo que van a hacer y tienen tiempo para hacer generar esa coherencia en la participación. Y una vez que se establece, todos se van transformando juntos. Por eso es que lo central en la constitución de una empresa cualquiera viene a ser la creación de un espacio de coherencia en el placer de hacer las cosas juntas, porque los participantes entienden de qué se trata y quieren hacerlo. Es decir, van a operar en colaboración. Es decir, entonces, el acto de buscar obediencia en esa estructura vertical es completamente disfuncional con esta lógica. Porque de lo que se trata en esta lógica es de que el individuo participe para que, participando, entienda de lo que se trata y se sienta involucrado, comprometido en el hacer. Si participa en la génesis de la organización o de la coordinación de los haceres, por supuesto que se va a sentir bien. O sea, no participa para que se sienta bien. Si participas, ya se está sintiendo bien porque está teniendo presencia desde su propia creatividad y va a ser responsable de lo que hace porque quiere hacerlo bien. Entonces, lo central en una organización es la generación de los espacios de participación, en la generación, en la génesis de las cosas que se hacen, de modo que todas las personas se sienten libres haciendo lo que hacen allí, porque son colaboradores, no son obedientes, sino que actúan como personas, no como subordinados. Ahora, en este mundo cambiante, en este mundo lleno de incertidumbre, de sorpresa, la pregunta que surge es, ¿hay tanta incertidumbre? ¿Es un mundo cambiante? ¿Están cambiando los paradigmas en la sociedad contemporánea? ¿O la biología cultural reconoce un sustrato continuo que tiene una cierta deriva y que va marcando ciertas tendencias? ¿Cómo se ve ese proceso? Bueno, hay un sustrato fundamental que es la condición humana, que los seres humanos nos gusta hacer las cosas bien, que los seres humanos nos gusta estar en espacios en los cuales nos sentimos respetados, tenemos presencia y queremos cumplir con nuestros compromisos. Ese es el sustrato. Pero todo lo que viene después viene de otras cosas, de que lo que depende de los deseos, de las cosas que se quieren conservar. Si los deseos son, por ejemplo, competir, entonces eso va a destruir la colaboración. Si los deseos son un resultado sin atención al proceso que lo lleva, también va a destruir el placer de hacer las cosas que se quieren hacer o que se promete hacer en un acuerdo. Así que depende de cómo estamos, qué es lo que queremos. Ahora, ¿qué queremos conservar en nuestra convivencia? Eso es el tema que quería plantear. Se habla de que estamos en una sociedad en cambio y la gente se atolondra, se perturba por ese proceso, pero en realidad el ser humano es un cambio permanente, pero es al mismo tiempo un conservar constante. Siempre conservamos algo que es esencial al ser humano y cambiamos permanentemente como seres humanos propiamente tales. Bueno, lo central, por supuesto, todo está cambiando, pero lo central es lo que se conserva. Si el tema no está en que cambie, está en la atención que uno pone a lo que se conserva y en la tranquilidad con que uno enfrenta o vive las situaciones de cambio. Cuando uno dice que todo es incierto, y habla de que vivimos un espacio de incertidumbre, no solamente no es cierto eso, claro, pasan cosas que no predecimos, que no hemos planeado, pero siempre pasan en un cierto contexto que podemos ver y entender si es que no estamos angustiados por el tema de la incertidumbre, porque somos personas inteligentes, podemos reconocer las situaciones y según las situaciones ver qué queremos conservar en ellas y movernos de acuerdo a eso. Pero si generamos
la idea de que vivimos en la incertidumbre, entonces vamos a generar angustia. Y si generamos angustia, entonces generamos desgano, generamos dolor porque no sabemos qué es lo que nos va a pasar. Pero uno nunca sabe lo que va a pasar. Pero si no está en el dolor del miedo, no está centrado en la incertidumbre, tiene la posibilidad de ver, entender y moverse desde sus deseos en la sensorialidad, de ver abiertamente porque no está restringida su mirada por el miedo o por la amenaza de la incertidumbre. Si no fuese así, no podríamos hacer ninguna cosa. En el tema de la convivencia me gustaría tomar un ejemplo para cerrar este primer bloque. ¿Qué podríamos decir de la problemática de la educación, de la emergencia de un cierto modelo que se va consolidando en el tiempo y la irrupción de una masa joven que rompe con el sistema, que reclama por el sistema y que me parece a mí tiene mucha pertinencia en vuestras ideas, el efecto del comunicar, del escuchar, porque pareciera que no hay coherencia entre lo que se está diciendo, lo que se está escuchando y lo que se está haciendo, porque pareciera que simplemente el modelo continúa su marcha, su rumbo, porque no hay una adecuada conversación, una escuela. Cuando se piensa en que uno tiene un modelo, tiene un método, y se apega a eso, por supuesto que está condenado a la disfunción, porque efectivamente todo va cambiando y uno deja de escuchar. Si yo tengo un modelo y tengo un método, ya no escucho el presente, sino que solamente miro a la aplicación de mi modelo o de mi método. Y por lo tanto, en el tema de la educación pasa eso, que no hemos escuchado efectivamente cuál es la naturaleza de la queja o de la petición que hacen los estudiantes. Porque pensamos que el modelo que tenemos debería responder cualquier situación y no es así. Los jóvenes piden algo que se ha perdido. Ellos quieren adultos a quienes respetar, quieren la posibilidad de poder conversar y participar en la reflexión que va generando los mundos de convivencia a los cuales ellos van participando. Entonces, si eso no se escucha, y no se escucha porque yo tengo el método, el método me da la respuesta antes de escuchar al otro, el método da respuesta. Esa es como la verdad objetiva a la que habíamos hecho referencia, claro, ¿verdad? de la que se dice que es objetiva porque es el método o es el procedimiento, entonces no escucho. Y no escucho que lo que ha sucedido a lo largo de los últimos años es que con esta actitud se ha perdido el respeto a los adultos. Los jóvenes quieren adultos, los niños quieren adultos a quienes respetar. Y los adultos respetables son adultos serios, responsables con lo que hacen, que escuchan a sus alumnos, y estoy hablando de profesores, y por lo tanto pueden coordinar con ellos un quehacer, ya sea en el ámbito del entendimiento, en el ámbito de la acción. Pero en esta historia cultural los profesores han sido desvalorizados a lo largo de la historia. Y entonces nos encontramos con que vivimos un mundo en el cual le pedimos a los profesores, que hagan algo de tal manera de que los jóvenes se interesen en lo que hacen, pero al mismo tiempo están desfasados con respecto a la posibilidad de escuchar cuáles son las peticiones o los motivos que conmueven a la juventud. Y si no los escuchamos y no estamos dispuestos a mirar los fundamentos de donde surge el desencanto para actuar sobre ellos, no vamos a resolver nada. Estamos conversando con el doctor Humberto Maturana, con un chileno de excepción, con un amigo querido, con un ciudadano además siempre comprometido con los temas de interés, siempre presente, diciendo cosas provocativas como por ejemplo que el futuro no existe. Sobre esos temas vamos a conversar en el segundo bloque porque las conversaciones interesantes se hacen cortas y ya llegamos al final de este primer bloque. No se separe de nuestra sintonía, volvemos en un minuto.